Oigan, ¿se acuerdan que una vez les dije de que odio, aborrezco la universidad en línea? Pues digamos que ahora le tengo una relación de amor-odio. O sea, el principio de todo esto estaba saliendo muy, muy mal. Bueno, entre bien y mal. Y ahora estoy saliendo muy bien, lo cual es algo que no me esperaba. O sea, sí me estoy metiendo bastante a estudiar, inclusive a investigar un tanto más de los temas, leer bastantes libros, aprovechando de que me gusta leer y que mi retentiva a la hora de leer es relativamente buena. He aprovechado para leer los libros bibliográficos, o sea, la bibliografía que me ponen ahí, y ha funcionado de una manera muy eficiente. Entonces me gusta porque estoy sacando buenas notas, pero la odio porque suben el contenido como que Judas te lleva en brazos. Entonces, ahí está como eso de mi relación amor con la universidad en línea. Se me va a quitar, no, siempre me va a seguir cayendo mal. Prefiero mil veces las clases en presencial. Hola señores, yo soy Hércules y esto es El Santuario. Bienvenidos a su santuario favorito, donde el único propósito es que ustedes me hagan hacer el ridículo y de paso que me escuchen hablar de lo que a mí me gusta, porque sorpresa, sorpresa, es mi canal y aquí se habla de lo que yo quiera. Las cosas como son. Hoy quiero empezar con un experimento que traigo pensándolo desde, si no mal recuerdo, desde enero de este año más o menos. Sí, desde enero de este año. Y es que yo tengo una idea bien metida en la cabeza desde que yo empecé a leer. Siempre que voy a una librería o que he ido algunas veces a bibliotecas y eso, me he dado cuenta de que hay un montón de libros, en específico novelas. Vamos a dejarlas, los libros autobiográficos y los libros históricos a un lado, los netamente que cuentan la historia y las biografías de personas que vivieron esa temática fuera. Vamos a dejar las novelas aquí, las novelas históricas con ese tema en específico. Hay un montón de novelas basadas en Segunda Guerra Mundial y ese es un tema que de alguna manera extraña me gusta mucho, me fascina bastante todo lo que engloba la historia de la Segunda Guerra Mundial. Me fascina un montón, como no tienen idea. Entonces, al ver tanto libro que iba saliendo con el paso de los años, siento que 2019 fue como que el boom para esta temática y que en las librerías vi infinidad de libros con respecto a esto. Llegué a una conclusión que me gustaría, no sé, comprobar si es verdad o ver si es mentira. Y la conclusión a la que llegué es esta, así que pónganle ojo y oído a esto. Yo creo que la temática de la Segunda Guerra Mundial ha sido sobreexplotada en la literatura, en la novela histórica. Y yo lo creo firmemente. Entonces se me ocurrió hacer este experimento para ver si eso es verdad o yo estoy haciendo muy extremista mi conclusión o algo por el estilo. Así que lo primero que hice fue que en una publicación del club de lectura de Facebook en el que estoy, puse que me dejaran todos los libros que conocieran, novelas en específico, con respecto a la Segunda Guerra Mundial. Si logro encontrar esa publicación se las pongo y si no, pues sorry. El punto es que recibí infinidad de comentarios, un montón, y me tocó hacer una depuración porque algunos sí me pusieron como que libros históricos o novelas autobiográficas y cosas así, para solo recabar todos los libros, y al final terminé en una lista en mi agenda con una lista de entre 150 y 200 libros, específicamente novela histórica. Hay unos títulos que ya los había escuchado, los había visto rondar por ese grupo. Por ejemplo, creo que uno de los que más se me repitieron es El hombre en busca del sentido, si no me recuerdo. Y un montón de títulos que ya había escuchado, por ejemplo, El tatuador de Auschwitz, La bailarina de Auschwitz, El niño que siguió a su papá hasta Auschwitz y todo lo que tenga que ver con Auschwitz. Obviamente no iba a faltar el niño con el pijama de rayas, no iba a faltar
cosas así. Inclusive el libro del que vamos a hablar hoy no faltó. De hecho, creo que está en la lista. Entonces ese fue como el primer paso. Y el segundo era leer una buena cantidad de libros para llegar a una conclusión. Todavía no decido cuántos libros quiero leer para llegar a esa conclusión, o ver si mi conclusión está mal. Ya después, con el paso del tiempo, tal vez decido un número. Pero ya me leí uno que casualmente en ese tiempo que yo hice esa pregunta en el club de lectura, unas semanas después nació mi club de lectura. Y las chicas decidieron leer este libro. Y eso me cayó como anillo al dedo, porque no tuve que escoger entre los tantos, porque a mí me cuesta mucho decidir qué libro quiero leer. Y no tuve que ni siquiera tocar esa lista, porque ellas me pusieron el libro en bandeja de plata. Y un libro que yo dije, ok, esto está perfecto para empezar mi experimento. Así que la cuestión en estos videos va a ser la siguiente. Yo voy a leer los libros con esta temática, las novelas con esta temática, y les voy a reseñar los libros. Como siempre, les voy a dar mi opinión, lo que me gustó, lo que no me gustó, pero va a haber un punto en el que yo voy a hablar netamente de cómo trata el libro la historia de la Segunda Guerra Mundial. Y en base a eso voy a dar mi veredicto, si está sobrevalorado, por lo menos con el libro que voy a estar tocando, o me estoy equivocando con mi conclusión. Entonces vamos a empezar con esta especie de spoiler alert experimental. Y vamos a empezar con este libro que, bichas, si ustedes están viendo esto, de verdad les agradezco por enseñarme tremenda joyita. Así que creo que desde ahí empezamos bien. Así que hoy vamos a hablar de El Ruiseñor por Kristin Hannah. Así que dejémosle dar tanta vuelta al asunto, porque esta cosa ya se hizo larga, y empecemos con el video. Este libro nos cuenta la historia de Vian e Isabel, dos personas que, a pesar de ser hermanas, dos mujeres que, a pesar de ser hermanas, son abismalmente distintas. Vian es una mujer que prácticamente no perdió ni siquiera el tiempo a la hora de casarse. O sea, literal, solo como que terminó el bachillerato, por así decirlo, y se casó. Tiene una familia, vive en un pueblo llamado Caribiaux, que, si no mal recuerdo, está como al sur de Francia. Eso ni siquiera se lo investigué. Tiene su esposo que se llama Antoine y una hija que se llama Sophie. Viven tranquilos allá. De hecho, ella incluso es maestra en una escuela. Ella ama hacer lo que hace, le gusta dedicarle tiempo a su familia. Ella es muy tranquila, por así decirlo. Por otro lado tenemos a Isabel, que recién se acaba de escapar de un internado de etiqueta para señoritas y se va corriendo detrás de su padre, que está en París. Pero resulta que su padre nunca la quiso, tampoco quiso a Vian. Entonces ese era el fan de Vian, como de casarse rápido. Isabel siempre ha querido como que ganarse el afecto de su papá, pero le dice, no, yo no te quiero aquí, apenas está estallando la guerra. Vos te vas a vivir con tu hermana a Caribiaux. Entonces la manda con su hermana. Entonces en eso conoce a alguien y se enamora a primera vista. O sea, esa niña se enamora a primera vista de alguien. Y ella se enamora de él solo por el simple hecho de que él tiene esas como ideas revolucionarias, de querer hacer algo en contra de los nazis que están conquistando Francia, porque apenas está estallando todo esto de la Segunda Guerra. Y por eso se enamora de él, porque ella tiene esos mismos ideales de rebelión y todo lo demás. Entonces ellos dos deciden que nomás se encuentren uno de estos grupos rebeldes, se van a unir a ellos. Pero pasan la noche juntos y Gaëtan la abandona. Se fue. Ella llega al pueblo donde vive Vian y no se llevan para nada bien. O sea, a Isabel no le gusta cómo Vian está tomando la guerra, y a Vian no le gusta cómo Isabel está tomando esto de la guerra. Entonces, obviamente, Isabel no pierde el tiempo para unirse a un grupo rebelde en el pueblo de Vian. Y Vian intenta mantenerse al margen de todo hasta que se complican las cosas todavía más y llega un Herr Commander, porque así decía en el libro, un comandante nazi a vivir a la casa de Vian. Y es donde se complica todavía más el asunto. Entonces la historia va de eso. Cómo Vian e Isabel, cada quien por su lado, viven la guerra en Francia, una siendo parte de la rebelión y la otra intentando sobrevivir a todas las inclemencias que los nazis le van dejando. Isabel es un personaje que se merece todos los aplausos del universo, de verdad, y les explico por qué. Isabel, al principio, la vemos como una niña
que no sabe lo que quiere, bien enamoradiza porque se enamora en un 2x3, ya se dieron cuenta en lo que les dije al principio. Se enamora de Gaetón solo por sus ideales de rebelión y ya, pero se enamora bien feo, tanto así que el romance dura todo el libro. Le duró un montón el romance a esa mujer y le dolió cuando la dejó, pero le dolió horrible y apenas llevan un día de conocerse. O sea, uno no tomaría en serio a esta niña ni siquiera, ni en un libro ni en la vida real. Entonces termina cayendo mal, porque mete en problemas a Vian, o casi está como en esos puntos de quererla meter en problemas, se mete con la rebelión. Y uno esperaría que se meta en eso de la resistencia solo por muy impulso o sin pensar en las consecuencias, pero no. A lo largo del libro, Kirsten Hanna sabe cómo llevarla a ella desarrollándose, para que nosotros nos demos cuenta de que la decisión que tomó al principio del libro no fue por pura jugarreta, no fue por puro impulso de niña chiquita, sino que ella sí quería hacer algo por Francia, ella sí quería involucrarse bastante en esto de la guerra y hacer algo importante, algo que de verdad cambiara todo el curso de la guerra, por lo menos en Francia. Por otro lado tenemos a Vian. Vian es un personaje que se quebró bien fácilmente cuando Antoine, su esposo, se tuvo que ir a luchar por Francia. O sea, ella no hallaba prácticamente qué hacer. O sea, ella decía, necesito mantener a Sophie, o sea, su hija, con vida y ya estuvo. Eso es lo único que necesito. Necesito estar al margen más bajo posible y creo que todo va a estar bien. Pero ni siquiera eso le sirvió porque, como les dije, un nazi llamado Beck se fue a vivir a su casa. Y eso terminó por complicar bastante las cosas, más que en ese tiempo Isabel estaba viviendo ahí. Y también hay algo que creo que todas las personas que hemos leído El Ruiseñor queríamos que pasara, y era ese roce que había entre Vian y Beck, y yo estaba haciendo, ya bésense por favor. Vian era un personaje al principio bastante inestable, no quería nada que ver en todos los relajos en los que Isabel se estaba metiendo. Ella no tenía muy claro que en qué se estaba metiendo Isabel, pero sí sabía que ella quería meterse en todo eso de la rebelión, de la resistencia y todo lo demás. Entonces ella no quería nada que ver con eso. Pero al final del libro, ya casi al final del libro, Vian termina haciendo cosas que rompen por completo toda la imagen que teníamos de ella al inicio del libro. Vian pasó de ser un personaje muy frágil a ser un personaje que intentó salvar a su mejor amiga y a sus hijos. No terminó muy bien, pero por lo menos lo logró con uno. Eso sí. Y ahí se nota de verdad el gran cambio que han tenido todos los personajes. O sea, todos los personajes en esto tienen un cambio. Ningún personaje está de relleno, ni uno. Todos tienen su relevancia en el libro, todos tienen su historia chiquita, pero la tienen. Por ejemplo, Vian e Isabel dejan de ser queridas por su papá porque él estuvo en la Primera Guerra Mundial y eso le afectó un montón y lo dejó prácticamente muy mal emocionalmente o psicológicamente hablando, por así decirlo. Y su mamá murió cuando ellas estaban pequeñas, entonces ahí empezó el desprecio de su papá y les tocó andar rondando con X cantidad de personas increíble. Y hubo un punto en el que Vian dejó sola a Isabel, entonces eso merma en todos los personajes. En Vian merma por no ser buena hermana y en Isabel merma por no tener el cariño ni siquiera de su hermana mayor. Entonces todos esos puntos chiquitos, todos esos datos, por más escuetos que se vean, terminan dándonos una visión bastante amplia a lo largo del libro sobre por qué cada personaje es como es y por qué le ha costado tanto evolucionar a cada uno, porque hay algunos que sí les cuesta mucho evolucionar. Por ejemplo, el papá de las chicas les cuesta evolucionar un montón hasta el punto de que casi hasta el día de su muerte, que de hecho me pareció muy dulce eso, que dio la vida por Isabel. Eso lo explico después. Hasta ese día dio a demostrar que de veras quería a sus hijas. Fue a visitar a Vian primero para darle una carta.
que le dijo que estrictamente la tenía que leer junto con Isabel. En ese momento ellas no estaban juntas. E Isabel se dio cuenta que él iba a dar la vida por ella. Y hasta entonces hubo el cambio. Entonces, en algunos personajes hay un cambio drástico y en otros personajes hay un cambio bastante paulatino a lo largo del libro, que va mermando dependiendo de lo que Kristen Hanna ya nos contó de ellos, pero lo poquito, y es muy poquito lo que cuenta de cada personaje. De hecho, casi no se adentra en ninguno, en la historia de ninguno, no. Tal vez sí cuenta detallitos de Vianne e Isabel, pero de lo contrario, no. Es muy poquito lo que cuenta, pero el desarrollo es enorme a partir de eso poquito. No le voy a negar que la historia de las hermanas Rossignol, porque ese es el apellido original de Vianne e Isabel, se me hizo muy cuchi a pesar de ser chiquita. La evolución del papá se me hizo hermosa. Ver cómo Gaetón de verdad quería a Isabel y que no la quería tener cerca por lo mismo de la guerra, era así como que ya por favor quiéranse. O sea, yo sé que está difícil, pero de hecho tuvieron un momento, creo que tuvieron como 1 o 2 semanas juntos para quererse, amarse y darse todo el amor posible. Miren, en resumidas cuentas, me gustó la historia de Vianne e Isabel. Me gustó la evolución del papá hasta el día de su muerte. Me gusta que Gaetón quiera de verdad a Isabel, porque uno a lo largo del libro se pregunta, ¿y de verdad Gaetón la quiere como ella la quiere a él? Porque pues sí, la abandona, siempre la ve de lejitos, pero él lo hace como con el afán de defenderla o de cuidarla, porque sabe que eso de amar en medio de la guerra no funciona, menos con ellos dos estando en la resistencia y todo lo demás. Entonces hay un punto de la historia en el que sí uno se da cuenta. De hecho, Gaetón le dice a Vianne que sí la quiere, pero que la quiere defender también. Y es así como que la relación entre Beck y Vianne yo la necesitaba. ¿Por qué? Porque todo estaba así como que bien creado para que beso, pero nunca se besaron. O sea, nunca. O sea, sí hubo chispa, pero nunca quisieron encenderla. Vianne era mujer casada, Beck también era hombre casado con 2 hijos en Alemania. Y de hecho, cuando murió Beck, que de hecho lo mataron las Rossignol, o sea, lo mataron Vianne e Isabel, me dolió en el alma. Me dolió, me quemó y me lastimó, porque Beck, bebé, como dicen mis amigas del club, no se lo merecía. Hay un montón de cosas que buenas que sacarle a este libro, infinidad. Me encantó la historia, me encantaron los personajes, me encantó ver el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial aquí, que ya quería hablar de esto, de verdad. Ya quería dar mi opinión con respecto a la Segunda Guerra, porque es el clímax de toda la historia, es todo lo que encierra esa historia. Segunda Guerra Mundial en Francia. Ay Dios, créanme que de esto, Segunda Guerra Mundial en general, lo amo. Si quieren algún día les puedo contar cómo es que yo llegué a amar tanto todo este relajo de la Segunda Guerra Mundial. Es una historia bastante extraña, muy extraña, pero si ustedes quieren se las cuento, yo no tengo problema. Empecemos por el principio, y por el principio me refiero a agosto de 1939, tantito antes de que se desatara la Segunda Guerra con Alemania invadiendo Polonia. Todos sabemos, o de conocimiento general debería ser, que la Segunda Guerra Mundial empezó, si no mal recuerdo, el 3 de septiembre de 1939. Francia, si no mal recuerdo, en esa misma semana le declaró la guerra a Alemania. Entonces, en ese lapso de tiempo se va viendo eso de que Antoine, el esposo de Vianne, tiene que alistarse para ir a defender el frente, para ir a defender Francia. Entonces, aquí vemos un lado de la historia que es como el enfoque que me gusta darle más a la historia, que es verlo desde 2 puntos de vista muy distintos. El primer punto de vista que yo le vi a esto es el de Vianne, que es el de una persona que solo vive en Francia, que solo se dedica literalmente a vivir la vida, y ya, y que tiene que aceptar la guerra tal y con lo que es, que prácticamente casi acepta de que su esposo se murió hasta que Beck llega y le ayuda a mandarle correspondencia al campo de concentración en la Alemania donde está. Pero de lo contrario, si Beck no aparece, Vianne se resigna a que su esposo se murió.
Y me imagino que ese pensamiento lo tuvieron bastantes personas, no solo en Francia, sino que en todos los países que la Alemania nazi ocupó, en absolutamente todos, en pensar, si mi familiar que fue a la guerra murió, porque ni siquiera creo que se les cruzaba por la mente, ha de estar en un campo de concentración para soldados de otros países. Yo creo que ni siquiera se les cruzaba por la mente pensar que eso existía. Hasta que empezó todo el relajo de los judíos, que de hecho no fueron solo judíos, pero eso lo vamos a hablar después. Entonces ese punto de vista me gusta. El punto de vista de alguien que vive en uno de los países ocupados por los nazis y que acepta de que no hay marcha atrás para nada de esto y que ya valió y que así va a tocar vivir de ahora en adelante. Ese es el lado de la gente común y corriente, que no tenía nada que ver con la resistencia ni nada por el estilo. Por otro lado está Isabel. Por otro lado está el punto de vista de Isabel. Alguien que sí se quiso involucrar en esto, pero involucrarse de una manera tan fuerte. Y ya quería yo hablar de esto. Isabel empezó en la resistencia nada más entregando paquetes y ya. Pero en una de esas que estaba entregando paquetes y todo lo demás, ella se encuentra con un piloto aliado, de los aliados. Y lo lleva al cuartel, o sea, donde se reúne la resistencia en París, porque ella se fue de Caribeaux, o sea, de donde vive Vian, para París, porque la mandaron para allá a ser parte ya formalmente de la resistencia. No solo estar entregando volantes y todo lo demás, poniéndolos en los buzones de Caribeaux y todo lo demás, a ella la mandaron para París. Entonces lo lleva y dice, tenemos otros soldados, otros pilotos que están ahí esperando que los crucemos para el lado de España para llevarlos con el consulado británico. Y entonces Isabel dice, yo conozco a alguien, obviamente tengo que tener un nombre falso y todo lo demás. Al inicio de todo esto, Isabel tiene un nombre falso y su nombre falso, si no me recuerdo, es Juliette Gervais. Si lo pronuncio mal, pues sorry, yo no soy buena para esas cosas y más que pues sí, el libro está ambientado en Francia, obviamente van a haber nombres o apellidos franceses. Entonces Isabel, alias la Juliette Gervais, se ofrece a hacer la caminata cruzando los Alpes para llevar a estos mans a España. Entonces ese es el trabajo de Isabel, alias la Juliette Gervais, de llevar a todos los pilotos que le encomienden, cruzarlos por los Alpes, bajarlos y llevarlos al consulado británico en España. Viendo todo esto y sabiendo que el título del libro se llama El Ruiseñor, la verdad es que no tiene mucho sentido hasta que uno entiende cuál es el nombre clave de Isabel, alias la Juliette Gervais, y su nombre clave es El Ruiseñor, porque su apellido Rossignol significa ruiseñor en francés, y eso es un dato muy interesante que también el libro lo da al principio, de que Rossignol significa ruiseñor. Entonces yo el punto de vista que le veo al libro por el lado de Isabel es de las personas que se arriesgaron a hacer cosas tremendamente locas con el riesgo, valga la redundancia, de que los agarraran los nazis y les hicieran de todo con tal de expulsar información sobre todo esto para ayudar a los aliados. Eso nunca lo había leído. O sea, es la primera vez y creo que para ser la primera vez me gustó, me encantó, me fascinó porque pude ver dos lados de la guerra. El lado de las personas que lo aceptaban y el lado de las personas que no estaban conformes y querían hacer algo por el país en el que vivía. E Isabel hizo algo, porque sabía que los aliados eran los únicos que podían liberar a Francia de toda la opresión nazi, y al final así fue. Tanto así que los nazis le tenían miedo a Isabel. O sea, estaban afligidísimos de saber quién era el ruiseñor, si era mujer o era hombre, y como las mujeres no eran tan sospechosas en ese tiempo para hacer ese tipo de cosas, Isabel era como la perfecta para el trabajo. Entonces me imagino yo que hubieron personas que hicieron eso, personas que fueron así como Isabel. Puede que no sean personajes reales o que no hayan existido, o tal vez en algo se basó Kristin Hannah y yo no me haya dado cuenta, pero me encantó esa forma en la que la autora usó para hacernos ver dos puntos muy distintos de la Segunda Guerra. Me pareció
increíble, súper increíble. Hay unas cosas que se me olvidó decir de Vian. Lo primero es que a través de su hija podemos ver cómo es que los niños crecieron en la guerra y cómo es que tienen que asimilar todo esto. Sofía obviamente se da cuenta de las cosas demasiado chiquitas y uno dice así como que no, y todo el esfuerzo que hizo bien para cuidarla, que todo se va al garete. O sea, no puedes proteger a tus hijos de algo tan pero tan heavy como una guerra mundial que viene a cambiar absolutamente todo, literal, todo. También a través de Vian podemos ver el abuso que recibieron algunas mujeres que tuvieron que alojar nazis en sus casas. Obviamente por el lado de Beck todo es tranquilo, todo es bonito, todo es amor, se hubieran besado desgraciados. Pero después de la muerte de Beck llega otro maestro a vivir en la casa de Vian y abusa de su poder horrible. Como él tiene acceso a todos los alimentos buenos, porque obviamente con cartilla de racionamiento no hay buena comida, y si uno no llega temprano se acaba rápido, ahora la tortura con la comida. Y me acuerdo que hubo una escena en la que la torturó con café caliente que olía súper rico y todo lo demás, y Vian lo describe así y se nota que ella estaba viendo por dentro por una taza de café, pero no se puede, no tiene acceso a esas cosas. El cuarto más caliente de la casa de Vian creo que está en segunda planta. Entonces ese comandante se va a vivir a ese cuarto y los manda a ellos al cuarto de abajo, que es donde Beck se alojaba, que es el cuarto extra que tenían disponible en esa casa. Pero lo peor de todo es que el abuso de poder es tan grande que este comandante llegó incluso a violar a Vian solo por chantajearla con pedirle los papeles de su segundo hijo. Ese es otro punto de Vian que de veras me gustó bastante. Obviamente eso no resultó bien, lo de la violación, y Vian terminó embarazada. Sepa Dios si Antoine, después de que regresó de la guerra, porque Dios, mis plegarias fueron contestadas en lo que estaba leyendo el libro, Antoine regresó de la guerra. Creo que Sophie guardó el secreto hasta el día de su muerte. Y, o sea, es una cosa bastante pesada, porque estar cargando con un bebé que ni siquiera es de tu marido, sino que es de alguien que abusó de ti, y tener la cabeza fría para pensar, no es culpa del bichito que haya pasado todo lo que pasó, merece vivir. O sea, ese es el pensamiento de Vian. O sea, eso está bastante crudo, bastante fuerte, porque por lo menos para la época me imagino que han de haber pasado bastantes cosas así. Seguramente muchas mujeres terminaron embarazadas siendo abusadas por nazis. Muchos niños terminaron creciendo con un montón de traumas, o viendo la vida de una manera diferente, o incluso madurando de una forma muy temprana, en una edad muy temprana, por lo mismo de la guerra. Y eso creo que eso se me hace a mí bastante realista. Otra cosa de Vian es que su mejor amiga Rachel era judía y ella quería cuidarla a toda costa, hizo un montón de cosas para que ella estuviera bien, porque con que sus hijos estuvieran bien y todo lo demás, pero no resultó nada. Primero, la escondió en un cobertizo en el supuesto día en el que se iban a llevar a todos los judíos y que iban a hacer toda como esa depuración de la gente que no debería estar haciendo cosas, sino estar sirviendo en un campo de concentración nazi. Pero resulta que no fue ese día. Pues intentaron cruzar en la zona libre de Francia. Hubo una balacera, una alcanzó a la mejor amiga de Sophie, que se llamaba Sara, y murió. O sea, eso es muy triste. Solo quedaron Rachel y su hijo menor, que se llamaba Ari, si no mal recuerdo. Por fin llegó el mísero día en el que sí se iban a llevar a todos los judíos. En ese momento, Vian ve a su mejor amiga subirse a uno de esos tan famosos trenes y le dice, llévate a mi niño, por favor, llévate a mi niño. Obviamente, ella se lo lleva y lo cría como suyo, y como está chiquito está bien fácil de moldear, y le pone otro nombre. Y Sophie sabe todo esto y ayuda a su mamá con todo esto. Ella protegió a otros niños porque hubo otra ola de judíos que fueron llevados a campos de concentración. En eso Vian estaba en el centro de su pueblito haciendo las compras de la cartilla.
en lo que una mujer le dijo, llévate a mi niño, por favor, por favor, por favor, y el niño estaba de chillar y chillar y chillar. Entonces lo que bien se le ocurrió fue llevarlo con la sociedad de monjas y decirle, téngamelo aquí, por favor, ya no puedo tener a más niños en mi casa, suficiente con el de mi mejor amiga. Y yo le consigo los papeles falsos que digan que el niño no es judío. Obviamente le vamos a tener que cambiar los nombres y después vamos a ver cómo los reunificamos con sus familias. Entonces, eso que bien hizo me parece hermoso, o sea, es bien bonito. Inclusive Sophie la ayuda, Sophie sabe de todo esto. Sophie sí la pasó bien crudo, pasando una infancia en medio de la guerra. Hay un montón de cosas que sacarle a este libro, pero piénsenlo, nosotros solo vemos el lado de las personas que sufrieron por el sometimiento de la Alemania nazi, pero nunca vemos el lado de los alemanes que tuvieron que sufrir porque sí servían a Hitler y estaban en el ejército de Hitler, pero no estaban de acuerdo con los ideales de Hitler. Y el libro nos da un buen ejemplo de eso, y ese ejemplo es Beck. Por lo menos a mi criterio, Beck no estaba de acuerdo con los ideales de Hitler. Solo estaba ahí porque se enlistó en el ejército, porque le tocaba y ya estuvo. Él pensaba en su mujer y en sus 2 hijos que estaban en Alemania. Obviamente cuando se murió no pude evitar pensar en eso, pero Beck no era de los ideales de Hitler. Yo quiero creer que Beck no estaba a favor de los ideales de Hitler, porque, no sé, lo dudo mucho. Entonces, no es solo ver la historia desde 2 puntos de vista, es verlo desde 3 o más, ver cómo de verdad la guerra te cambia, cómo cambian los niños, cómo cambian los adultos, cómo cambian las personas con una mentalidad muy dura y cruda, como la del papá de las chicas. Eso es excelente, es fenomenal. Hablando de netamente historia, el libro abarca, como les dije en principio, desde 1939 hasta 1945, en 385 páginas, si no mal recuerdo. Tiene la edición estándar, yo lo leí en digital. Pues yo creo que el libro hizo bien al tomar todo el rango, pero lo hizo solo en un espacio, lo hizo solo en Francia, porque si lo hubiera hecho y lo hubiera extendido a toda Europa o todo el espacio que netamente abarcó la Segunda Guerra Mundial, todo el espacio que abarcó la Alemania nazi, creo que se hubiera quedado muy corta con muchos detalles, y esto como que le dio la posibilidad a la autora de centrarse en detalles específicos que pasaron en Francia. Por ejemplo, lo de la zona libre y lo de la zona ocupada por los nazis, eso es totalmente cierto. Habían 2 personas de cada lado del gobierno francés haciéndose cargo de cada una de las 2 partes de Francia. Obviamente hay un tiempo en el que la zona libre se deshace, porque los nazis ya llegan a conquistarla y todo valió ñonga. Hay unas cosas que me parecen bastante interesantes. Primero es que, señores, los nazis no solo buscaban judíos. Ya quitémonos esa idea de la cabeza de que los nazis no solo buscaban judíos. Hay una parte del libro específica en el que Beck le pregunta a Bian si conoce a personas homosexuales, si conoce a judíos, a testigos de Jehová, mormones, ateos, todo ese tipo de personas. O sea, si lo globalizáramos más ahora, ellos buscaban a toda la comunidad LGBTIQ+, lo que sea, como sean, perdón, no me sé las siglas, y a los de otras religiones que no fueran cristianos o católicos. Eso era lo que ellos buscaban, no buscaban solo a los judíos. Nosotros solo vemos a los 6 millones de judíos aproximadamente que murieron en los campos de concentración y todo lo demás, pero ¿y los de las otras religiones y los de la comunidad LGBT qué? Porque en ese tiempo solo, o en esa línea, solo salían homosexuales. ¿Y los otros qué? ¿Solo importan los judíos? ¿No importan los demás? ¿O solo esa es la parte de la historia que quieren que escuchemos? Lo otro es que, según leí, Francia le declaró la guerra a Alemania unos días después de que conquistara Polonia. De que Alemania conquistara Polonia. Les dejo la fecha aquí porque ya no me acuerdo muy bien cuál es. Obviamente alistaron a sus hombres, los franceses y todo lo demás, y supuestamente lucharon hasta allá por el 10 de mayo, que ya es donde todo valió ñonga. Pero resulta que en el libro dice que no, que los franceses se rindieron sin más. Y entonces eso me deja pensando en una sola cosa.
Y de hecho puse a pensar a alguien más con esto. Y es de que, ¿en serio? ¿Solo eso quieren que sepamos nosotros? ¿De verdad solo eso quieren que sepamos? ¿Quieren que sepamos de que sí algunos países sí se defendieron? ¿No quieren que sepamos que algunos países neta no se defendieron? Entonces, ¿cuál es la parte de la guerra que no nos están contando? ¿Cuál es el lado oculto de la Segunda Guerra Mundial que no nos están contando? Y si Kristen Hanna tiene un punto cierto con esto, eso viene a quebrar todo lo que creemos y todo lo que nos han enseñado sobre la Segunda Guerra Mundial a niveles catastróficos. Y el último punto que me pareció supremamente interesante y acertado al 100 con la historia es la operación Viento de Primavera. Esa fue la operación que usaron los alemanes en Francia para llevarse a todos los judíos, homosexuales y todo lo que ya les dije antes. Ese fue el nombre de la operación que le pusieron. De esto se da cuenta Isabel. Entonces cuando yo leí esto, obviamente no pude evitar googlearlo y me di cuenta que fue cierto. Y pasó justamente en la fecha en la que el libro lo dice. Entonces, los datos históricos de este libro con respecto a la guerra y las preguntas que este libro abre son excelentes. Es fascinante todo lo que este libro abarca, tanto en la forma como nos hace ver cómo las personas vivieron la guerra, como en los datos históricos concretos que nos da. Este libro se ganó mis 5 estrellas en Goodreads, y no fue de puro choto, porque se ganó mi corazón y se ganó en la parte de mi corazón que le gusta la historia en general, en especial esta. Así que se los recomiendo mucho. No van a aprender mucho en general sobre la Segunda Guerra Mundial, pero sí pueden aprender a entender cómo es que las personas vivieron la Segunda Guerra Mundial y algunos datos interesantes sobre la Segunda Guerra, pero específicamente en Francia. Y sobre todo por el video de esta vez, espero que lo hayan disfrutado mucho. Lo más probable es que este video sí termine siendo largo, así que espero que me hayan tenido paciencia, y si llegaron hasta este punto, pues muchas gracias. Si les gustó este video, recuerden que pueden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que el mentado YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Si ustedes quieren opinar de este libro, si es que ya lo han leído o lo quieren leer, pueden dejarlo en los comentarios, y también me gustaría saber su opinión. ¿Para ustedes la Segunda Guerra Mundial está siendo sobreexplotada en la novela histórica o se está tratando bien en los libros? Quiero saber su opinión, así que déjenmela ahí abajito en los comentarios. Las redes sociales del canal están apareciendo en pantalla y nos vemos la semana que viene. Bye.